En esta noche. Mi nombre es Andreina Guerra Fernández. Agradecemos la valiosa participación de cada uno de ustedes y los invitamos a disfrutar de este espacio en el que se abordarán temáticas interesantes relacionadas con pedagogía virtual, un camino de virtud en espiral, adaptabilidad digital entre sujetos y objeto, desafíos del periodismo en la era digital, el lenguaje de las redes sociales, lo digital como método y objeto, aprendiendo de todos modos procesos colaborativos en campo para nuestras investigaciones etnográficas. En ese sentido, nos permitimos presentar al doctor Arles Freddy Serna, quien es docente, asesor académico, magíster en educación de la Universidad Católica de Manizales, candidato a doctor en pensamiento complejo. Muy buenas noches, doctor. Muy Adelante. buenas noches. ¿Cómo han estado? Muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial. Espero que se encuentren todos maravillosamente. Bueno, voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación. Eh, en torno a la idea de tener una apuesta por lo que el simposio está convocando, he querido hablar acerca de la pedagogía virtual, no solo porque este es el sentir o el desarrollo del simposio, sino que va a tener un tinte o va a tener un enfoque un poco diferente a lo que posiblemente daría la idea de ver el título o convocar a un título o a una apuesta por ¿y qué va a decir el ponente hoy en día? Por eso el subtítulo sugiere una cierta aventura que yo creo que me he trazado para compartir con ustedes, que lo he titulado así, Un camino de virtud en espiral. En esto quiero colocarme en escena, además, esto es muy pedagógico, cuando un pedagogo realmente o un educador está en un escenario debe conocer el contexto. Al conocer el contexto, yo me quiero colocar en el territorio de lo que convoca el Simposio Internacional de Comunicación, Cultura y Sociedad de la UDES. Esto significa que quiero recordar, de pronto si lo han leído todos, que el objetivo general del simposio nos jalona a pensar por un momento, no solo ahora, sino seguramente en el camino, en el devenir que se viene a futuro, de un análisis de la transformación digital, pero nos coloca como sujetos a pensarnos cómo los retos y los desafíos del quehacer profesional nos ubica en tres contextos. Uno de ellos, nuevos campos de investigación. El segundo, reflexiones sobre el ejercicio profesional. Y el tercero, sobre cómo está impactando todo el asunto, pues obviamente, del COVID en el sentido de la educación, en el sentido de la institucionalidad, en el sentido de la enseñanza-aprendizaje, en el sentido de la pedagogía en general. Por eso, con este preámbulo y con estos objetivos generales y específicos que convoca el simposio, yo solamente quiero aportar a modo de reflexión, es un asunto que no dará solamente una puesta en escena magistral como ponencia, sino que invitará a todos a que hagamos una reflexión en presente y futuro sobre qué es la pedagogía virtual en nuestro contexto de simposio de modo no positivista o de modo no radical de la pedagogía. Me explico. Si yo voy a dar esta ponencia en un escenario meramente educativo para profesores, como he estado yo por muchos años en escenarios de especialización, maestría, en algunos casos de doctorado, de pregrados, para personas que se están formando en el ejercicio de la docencia, sería un asunto completamente diferente a lo que compartiría. Esa sería una manera muy radical de cuando hablamos de pedagogía. Una manera menos radical, más abierta, más compleja, que es un asunto de la filosofía del pensamiento complejo de Edgar Morin, que es como mi camino en los últimos años y espero trazarme ahí un buen tiempo en materia de educación. Si permitimos abrir un poquito el tema de la pedagogía,
de menos forma radical, para que quepamos todos, habríamos de pensar una pedagogía en el cual el derecho, las ciencias sociales, humanas, la psicología, todas las ciencias podrían caber aquí como cabemos todos en el simposio. En fin, si yo solamente hablara de una pedagogía de manera radical, seguro que muchos de los asistentes que están en el simposio dirían, eso no me sirve. Yo no soy profe, yo no soy educador, yo no soy docente. Yo sigo siendo un estudiante o estoy en otro campo muy diferente al de la docencia. Por eso, la propuesta que traigo a modo de reflexión, muy sucinta, que tiene en su mirada, en su forma, algo muy concreto, pero que espero que la reflexión les quede para que ustedes rumien estos conceptos y estas posibilidades en el tiempo, no se va a radicalizar en una pedagogía meramente para educadores. Es decir, nos vamos a colocar todos en función de qué tanto me deja estos argumentos en el asunto de lo que hago en el día a día como profesional. Entonces, comencemos. Yo voy a dividir esta ponencia, esta puesta de ponencia, en dos partes, muy concretas, muy sencillas, profundas en su contenido, profundas en su reflexión, pero sencillas en su presentación. Una primera parte, contexto de significado. Ya más o menos lo inicié con este preámbulo para saber qué significa pedagogía virtual desde la apuesta que yo tengo con ustedes, o sea, el sentido, mi intención de que quiero compartir con ustedes de una pedagogía virtual y por qué la subtitulo un camino de virtud en espiral. Creo que la imagen que tenemos enfrente ya nos da una primera idea. Ustedes ven allí a un papá caminando con su hijo. Bueno, creemos que es un papá. esta es una primera cosa que nos convoca siempre a lo que son las imágenes, ¿no? A quienes nos gusta un poco el tema del lenguaje, sabemos que es lo mismo significado, significante, símbolo, signo, todo este asunto de la semántica del lenguaje, porque puede ser un hermano, el hermano mayor, puede ser un tío, o puede ser un profe. Es decir, que la imagen da cuenta y es coherente con lo que yo estoy convocándolos a ustedes a que pensemos la pedagogía más allá de la radicalidad de su significado en la institucionalidad o en la educación o a modo de docencia como profesión de la educación. Este niño que está ahí es bien pequeño, pero no solamente es pequeño, sino que tiene una capacidad de no ser solo infantil, en este caso es pequeño, e infantil, sino que sigue siendo niño. Yo soy filósofo de base en mi educación profesional. Siempre se ha dicho, más allá de cualquier asunto, de lo que también la filosofía tiene sus asuntos epistemológicos, es decir, tiene sus conceptos muy propios de cada disciplina, como la medicina lo tiene. Ayer comenzábamos este simposio con un abogado y este doctor hablaba en términos de lo jurídico. La odontóloga hablaba acerca de términos de la medicina y de la apuesta por la salud. Bueno, cada uno se coloca en su disciplina. Pero lo que sí nos ha enseñado la filosofía, mucho más allá del asunto epistemológico conceptual y que no es romántico, es que nos solicita siempre mantener la capacidad de niños. Así tengamos 50, 60, 70, 80 años, esa capacidad de niños, no de infantil, sino de niños, nos convoca a estar alertas en este asunto de la pedagogía para mirar cómo estoy caminando, ¿sí? Es decir, si ustedes ven aquí en la pantalla, pedagogía viene del griego paidagogía. Cuando decimos paidagogía, estamos con un sufijo y un prefijo de la palabra en griego y la podemos traducir como paidos, ese niño, pero que además de eso no es el paidos como niño, sino que es acompañar o conducir al niño. A quien nos gusta este asunto de la educación, y si alguno lo conoce, hay una mirada de la pedagogía, no es la única, hay diferentes líneas de la pedagogía, hay una mirada de la pedagogía que viene con la historia, la etimología de la pedagogía, y es que el esclavo de aquella época, estoy hablando de antes de Cristo, seguramente unos 500, 600 años antes de Cristo,
El esclavo llevaba al niño, por lo general era el hijo de un senador en Roma o en Grecia, cualquiera de estos dos escenarios políticos, y el niño era conducido por el esclavo desde la casa hasta el lugar que aprendía y volvía otra vez con él. Por lo tanto, Paidos no es solo niño, sino que es acompañar o conducir al niño. Este acompañar o conducir al niño, en el caso del sentido que yo le quiero dar a esta puesta de ponencia con ustedes, es que hoy la pedagogía virtual se trasladó a asuntos del hogar. Si vamos a ser sinceros, durante todos estos meses, unos 7, 8 meses, estamos en el contexto histórico de la pandemia del COVID-19. Los pedagogos ahora podrían ser muchos de los papás o de los acompañantes de estos niños que están aprendiendo y de ustedes y yo, a quienes todavía seguimos en las lógicas del aprendizaje y seguimos jugando un rol de estudiante o de aprendiz, porque todo el tiempo cambiamos. En este instante yo estoy como ponente, entonces estoy en el rol del enseñante, del que comparte el conocimiento, pero más tarde me puedo conectar en el rol del estudiante, o sea, el que estoy aprendiendo. Si vamos a hablar de pedagogo, esto es para darle fuerza a lo que hice como preámbulo de la ponencia, el pedagogo no es el licenciado no es el docente de la institución educativa X o Y o Z, llámese kinder, colegio o universidad en sus ámbitos de pregrado o posgrado. En este instante los papás están acompañando a sus niños. Bueno, vamos a profundizar un poco más adelante sobre ese asunto de la pedagogía. Pero nos vamos a quedar con la idea de que este pedagogo, acompaña y conduce al que aprende. En este caso es el niño, porque es el niño que está aprendiendo, que está llegando a un escenario de conocimiento y de aprendizaje. Y el gogo, que sería el sufijo de la palabra, es el camino que va y vuelve. Por eso el niño, ahí en la imagen que tenemos en este instante, nos convoca a pensar un niño que va y vuelve. Eso es la pedagogía. Por lo tanto, cuando entendemos pedagogía en el ámbito de lo virtual, podemos decir lo mismo, que virtual no es siempre lo que creemos que es. Cada significado lo toma quien lo quiere exponer de manera semántica o de manera contextual o de manera histórica, cultural, como quiere usar la palabra. Yo quiero usar la palabra virtual en un escenario completamente diferente frente a ustedes. Porque virtualidad, o la palabra virtual viene del latín virtus, que en su esencia significa existencia aparente no real. Eso es lo que diríamos con virtual. Es decir, que en síntesis, cuando decimos virtual, estamos dándole un opuesto a la palabra real. O sea, que si colocáramos esas dos palabras enfrente y diríamos, ¿qué es lo virtual? Es lo contrario a lo real. Un ejemplo concreto es el holograma. Cuando hablamos de holograma, como ustedes lo ven ahí en la imagen, debajo de ejemplo holograma, es una persona que está ahí, es real, puede ser tocable, pero hay otros dos personajes que están a la izquierda de él, a la derecha nuestra, que son dos personas que están siendo virtualizadas por medio de un holograma, seguramente en ese escenario. Yo quiero tomar para esta ponencia, para esta reflexión que los convoco a ustedes en este simposio, sobre virtus como virtud. Entonces, yo creo que ya comprenden por qué le coloqué ese apellido o ese subtítulo a pedagogía virtual, un camino de virtud en espiral. Porque virtual no solo significa lo no real o lo aparentemente no es real. Es decir, como cuando decimos realidad virtual o virtualidad, por ejemplo, en medios y mediaciones de las enseñanzas o cuando estamos aquí conectados todos en Zoom para vernos a través de la virtualidad. Aquí ninguno se puede tocar. No, voy a tomar la palabra virtual como virtud. Virtud, que significa, en este caso, desde latín virtus, poder, fortaleza para producir efectos de valor. Entonces,
A lo que la gran intención de mi ponencia frente al simposio es cómo vamos a lograr a través de la virtud, en este caso voy a explicar por qué en espiral, efectos de valor en el asunto de una pedagogía. Una pedagogía que se traza mucho más allá del espacio educativo como institución o del escenario real de la enseñanza o de la persona como tal llamada docente o educador o maestro. Entonces, vámonos con la tercera palabra, porque son tres significados que tenemos, contextos de significado tenemos tres. ¿A qué quiero llamar? ¿A qué digo cuando estoy nombrando la palabra espiral virtuosa? Esta viene del griego espeira, así se pronuncia, espeira, espiral virtuosa, la espiral, que la espiral, igual que la imagen que tenemos allí, un caracol, es girar, volver. Ustedes ven esa etimología, ese significado tan hermoso de las palabras y ven que lo más cercano a espiral, espeira, que es girar, volver, es al mismo concepto de la etimología en pedagogía. Por lo tanto, cuando decimos pedagogía y cuando decimos espiral, cuando decimos paidagogía o cuando decimos espeira, estamos haciendo una gran similitud entre los dos conceptos. Aquí nos detenemos en espiral virtuosa, que es mi apuesta de lo que yo quiero que ustedes y yo reflexionemos, es que la espiral virtuosa se contrapone al círculo vicioso. ¿Eso qué significa? El círculo vicioso, como tal cual lo ven ahí en la imagen, círculo vicioso es un asunto de estar dándole vueltas a algo. Es un círculo, pero vicioso en el sentido de estar siempre dando vueltas en algo. Como el perro que se persigue la cola, como un asunto de girar sobre un rampoint, por ejemplo, una glorieta, pero no salir de ella. Yo giro y giro en la glorieta, doy vueltas en la glorieta, pero no salgo de ella. Salir de la glorieta, o cuando el perro se persigue la cola, pero es para acostarse, ya no es un círculo vicioso, pasa a espiral virtuosa. Ojo, espiral, que es girar y volver, en este caso, tomándolo para la pedagogía virtual, una pedagogía que busca la virtud, tendría que ser una espiral en ascenso, una espiral en evolución, una espiral en crescendo, una espiral que no se puede quedar simplemente haciendo giros sobre sí mismo, también, porque hay espirales también que pueden hacer giros y volver otra vez al mismo lugar, sino que es una espiral que va en creciendo, una espiral que va en evolución. Ahora entonces, ya tenemos los significados, tenemos tres significados en síntesis para poder, ¿qué quiero yo decir con esto? ¿Y a qué quiero convocarlos con esta reflexión? Tenemos un concepto claro de pedagogía que se sale de toda radicalidad y positivismo sobre el asunto de lo docente. O sea que aquí cabemos todos los que estamos aquí, cabemos en un asunto del paidagogía, las mamás, los papás, los hermanos, los cuidadores de quienes están aprendiendo términos y conceptos escolares o de quienes están aprendiendo en otros escenarios. Hay otros escenarios del maestro que enseña sin necesidad de que sea escuela. O sea, lo escolar y lo no escolar cabe en la pedagogía. Una madre enseña a su hijo a comer, a comportarse, a hablar y es pedagoga. Un padre enseña a su hijo a arar la tierra, seguramente a fabricar cosas y es maestro. La palabra maestro nos convoca, por ejemplo, yo creo que todos lo hemos escuchado, maestro de obra. Posiblemente en la mayoría de los maestros de obra que se diferencian radicalmente desde el punto de vista institucional y de formalidad con un ingeniero civil, en este caso, para la construcción de un edificio, ¿sí? O una casa, el maestro de obra por lo general aprendido empíricamente. Este asunto nos coloca en la radicalidad de la pedagogía, eso de lo escolar. Para nuestro simposio, para esta ponencia que yo quiero como reflexión con ustedes, ese pedagogo somos todos.
con o sin títulos de licenciado, con o sin títulos de enseñantes o con sin institucionalidad. Es decir, no es escolar, se sale del ámbito escolar. Ya tenemos claro el significado de un asunto de lo que tiene que ver con la virtud o lo virtual. En este caso, lo virtual no es solamente estos medios y mediaciones tecnológicas, sino que tiene que ver con la virtud, con ese poder o fortaleza para agregar valor a algo. Y por lo tanto, cuando hablamos de una pedagogía virtual, hablamos de una espiral virtuosa. Es decir, es una espiral que también es capaz de volver, pero para ser mejor. Con esos tres significados, el sentido de mi compartir con ustedes y de una reflexión que no es solo para hoy, sino en el tiempo y en el largo aliento, es preguntarnos por el valor de esa pedagogía virtuosa. ¿Cuál es el valor de esa pedagogía? Cuál es el plus, el agregado a una pedagogía de la virtualidad? Yo los invito a que escuchemos este fragmento de Joan Manuel Serrat, cantante, pero es un poema muy bello de Machado, que es Caminante, no hay camino. Doctor Arles, Sí. por favor, debe dejar de compartir y cuando vaya a compartir, habilitar la opción de audio del computador, porque no se está escuchando el audio. Ah, ok. Entonces le digo dejar de compartir a mi pantalla. Sí, señor. Pero ahí no se escucha el video, ¿cierto? Volver a compartir. Debe volver a compartir. En la primera, pero, a ver, no, dejar de compartir. Sí. Dejemos de compartir. Ok. Dele compartir nuevamente, pero se queda en la primera pantalla que le sale. Entonces, en la parte de abajo de esa pantalla hay una opción que dice compartir audio del computador. Usted debe darle ahí. Sí. Y ahora sí compartir. Ya. Caminante no hay camino. Perfecto. Entonces voy a devolverme porque es la primera parte la que nos interesa cuando
Esto era lo que yo quería compartir. El poema de Machado, bellísimo. Ojalá lo puedan, a quienes no lo conozcan, o volver sobre él. Siempre es un regreso hermoso volver al poema de Machado, cantado más por Serrat. Y es volver sobre el asunto de qué significa caminar. Cuando hablamos de una pedagogía virtual en contexto de pandemia, en contexto de COVID, en contexto de simposio, que es lo que nos convocaron con el objetivo de este encuentro, yo se los leí al principio, nos pone en una tensión de los modos de enseñar y los modos de aprender. Insisto, de modo escolar y de modo no escolarizado. Las maneras, por ejemplo, como hoy el profe está dando clase en un asunto de Zoom, de Meet, de Teams, de todos los recursos tecnológicos que hay, o la madre como enseña hoy al chico, que ella está 24 horas en su casa por cuarentena, o diferente a cuando la madre se iba para la calle o a trabajar, o el niño o el chico o la persona adulta se iba para la universidad a estudiar. Son dos contextos diferentes. En fin, la pedagogía virtual o virtuosa, ya dándole un poco más de fuerza a lo que yo quiero compartir con ustedes, es una pedagogía que mira una apuesta por no caminar lineal, sino que va y vuelve, en el sentido de que se hace camino al andar. Nos tocó a todos, obligatoriamente. Así comenzó el doctor ayer el simposio en su primera ponencia, en la primera ponencia de todo el simposio, este magistrado, y comienza diciendo, nos tocó. Claro, la pandemia nos llegó. Esto no avisa. Esto no es como un embarazo que hay que esperar 9 meses y como las estaciones en los países que tienen las 4 estaciones. Se sabe que el verano llega en su momento, la primavera en su momento. No, aquí o el que cosecha espera que siembra y le llega el café o el sembrado de papa o de yuca. Aquí nos llegó, esto fue arrojado, existencialistamente fue tirado. En ese tirado, en ese arrojado, en ese abruptamente puesto frente a nosotros como un fenómeno que se nos presenta, la pandemia nos coloca en la crisis de cómo estoy caminando. Yo como sujeto y cómo estoy acompañando al que aprende. Madres con hijos, hijos con madres, compañeros, esposos. Se ha dicho en noticias públicamente que esta ha sido una época de muchas separaciones de matrimonios. Esta ha sido una época de muchas dificultades en el asunto de la convivencia, no solamente intrafamiliar o intrahogar y extrahogar. Y sí que podríamos decir que en el caso de lo educativo nos está convocando a asuntos como, por ejemplo, todos lo sabemos, lo que pasó con el profesor de Perú la semana pasada, cuando renuncia frente a sus estudiantes. Bueno, eso ahí hay una problemática detrás de todo eso complejísima. Pueden haber miles de posturas. Si aquí estamos 100 o 200 personas, pueden haber 200 miradas para hacer una crítica frente a eso que pasó con el profe de Perú y muchos otros profes que han renunciado públicamente frente a Zoom o Meet o lo que sea de una educación virtual o frente a la separación de los esposos o convivencia intra y extrafamiliar. El poema y lo que quiero decir con un valor de una pedagogía virtuosa nos coloca en tensión de cómo estoy caminando. Demos más fuerza en el sentido del por qué yo titulo esta ponencia Pedagogía Virtual como un camino de virtud en espiral. Si nos quedan 2 grandes palabras de todo lo anterior, que es volver y valor, ahí está clave. Volver y valor nos jalona, nos potencia, nos pregunta para la reflexión en 2 asuntos concretos, que es lo que yo quiero compartir hoy con ustedes. Lo tangible versus lo intangible, es decir, lo real versus lo virtual, y la crisis como criterio. Frente al asunto de lo real es, sí, yo voy, seguramente es una pedagogía o es una enseñanza del dar. Eso es muy real. Yo puedo dar información en el aula a través de un tablero, a través de un video BIM, o puedo decirles a mis estudiantes, ahí les envío la información, bájenla. Ahí está en PDF, está en YouTube, o veámonos por el Meet. Eso es una información real, aunque sea virtual.
Pero lo intangible, o sea, lo no real, aunque sea por mediación o por medios tecnológicos llamados virtuales, son los intangibles de la virtud. Por ejemplo, preguntas, y todas, se iría la noche entera y el fin de semana entre todos haciéndonos este tipo de preguntas como lo que voy a provocar en este instante. Si hay plagios, si hay trampas, llámese en exámenes, llámese en evaluaciones de cualquier tipo, de modo presencial, la pregunta, por ejemplo, por el plagio y la trampa de modo virtual. Es muy curioso, yo tengo clases, y es muy curioso, como aquí podemos conectarnos pero no estar. Entonces son preguntas por lo intangible. Por ejemplo, el respeto, la cordialidad, cómo escribo y qué escribo en el chat, que es lo mismo de cómo hago o no hago una alzada de mano o una intervención en la realidad. Miren, la única diferencia es la pantalla. Lo otro, lenguaje verbal y no verbal, se trazan en los intangibles. Aquí puede haber más de uno pensando mal sobre lo que estoy diciendo, pero no le veo la cara. Diferente a cómo puede pasar cuando lo tengo enfrente en una clase de 30, 40 estudiantes, donde yo puedo decir, Juanito, creo que tu expresión me está diciendo algo, ¿tienes alguna duda? Y Juanito no habló, pero su cara me lo dijo todo. Esto no es en el asunto de la mera enseñanza, de la escolaridad, cuando me refiero otra vez al tema de una pedagogía escolar. La esposa y el esposo están todo el día en la casa, a diferencia de cuando salían 8 o 10 horas a trabajar. ¿Cómo me mira? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? La convivencia con el vecino está conmigo. Estoy preocupado aquí por el sonido, si de pronto no hay ruido externo para que esta ponencia sea lo más fiel posible en la calidad del audio. Este tipo de cosas no se generan si estuviéramos en un salón, poco preocupados por si de pronto pasan por el pasillo porque el profe está frente a sus estudiantes. Eso no pasaría si la gente que convive junta tiene 8 o 10 horas para salir a trabajar. Los intangibles, entonces, vamos a verlos ya. Y la crisis como criterio son las decisiones correctas. Entonces, lo que yo comparto hoy y en este cortísimo tiempo solamente es una reflexión que yo he hecho por años de la docencia, más de 20 años en este asunto de lo académico, pero también como humano, como ser humano que tiene familia, hogar y casa y que convive y que tiene sociedad y que sale a la calle. En este escenario, las preguntas por el criterio, o sea, por una crisis, es decir, por algo que nos coloca para decidir correctamente en un juicio. Esto es lo que llamamos criterio pedagógico. Muy bien. Entonces, el llamado a la reflexión en espiral son 2 preguntas que no terminan hoy. Lo he dicho varias veces, no terminan hoy. Siguen y continúan. 2 de ellas. Una, ¿cuáles podrían ser los viejos caminos como círculos viciosos que son posibles de colocar en espiral virtuosa? Y cómo generar un valor agregado a la pedagogía en un contexto educativo. Los 2 escenarios. La vida misma, que es un caminar de ir y volver, y en el contexto educativo concretamente. Bueno, yo voy a dar las siguientes pistas. Traigo a 3 autores de la pedagogía que son muy valiosos. Por ejemplo, Ivan Illich. Ivan Illich dice, la escuela ha perdido su legitimidad y credibilidad porque está desconectada de la realidad. Por fin, la escuela, y cuando llamo escuela hablo de todo tipo de escuela, o sea, la enseñanza, el lugar de la enseñanza y el aprendizaje, ustedes y yo, en la UDES, aquí en un simposio, a través de, esto es una escuela digital, pero es una escuela, es un lugar de enseñanza y aprendizaje. Ha perdido su legitimidad y credibilidad porque está desconectada de la realidad. Por fin, una de las ventajas de COVID-19, una de las ventajas de la pandemia fue colocarnos en una crisis de que enseñar y aprender no es un asunto de 4 paredes. Por fin, cuestionamos el lugar de lo que llamamos real para la enseñanza para trasladarlo al lugar supuestamente no real de la virtualidad. ¿Qué es la enseñanza y el aprendizaje en eso que llamamos real, que es la institución, y en esto que llamamos virtual, que se supone que no es la institución, que es la casa y que son sus casas?
John Dewey. La educación asistemática y extraescolar, es decir, lo que estoy diciendo, que no es una cosa simplemente de una institución, que el niño adquiere en la familia, en la calle o en otras instancias socializadoras del entorno inmediato, es más vital, profunda y real. Le está dando fuerza a que se aprende de manera más profunda y real afuera que adentro, que en la misma institución. Y Jean-Jacques Rousseau, interesantísimo en la naturaleza, es el entorno y la esencia del niño, el mejor educador que garantiza su crecimiento. Es decir, afuera también es donde se aprende. Bueno, yo voy a dar estos tips. Quiero compartir con ustedes, insisto, en una reflexión como ser humano, como pedagogo que camina en la vida misma, todos lo somos, en el sentido menos radical de la pedagogía, y como pedagogo educador, que ya es en el sentido radical de la profesión o de lo que hacemos como profesión. Yo quiero dar estos tips, no puedo profundizar en ellos de manera larga porque el tiempo no nos da, pero ahí están para que los reflexionemos. Viejos caminos, los discursos, es decir, hablar y hablar, que son las horas de la enseñanza, o un posible camino en espiral, los decursos. Yo di un webinar hace, no sé, 2 meses, creo que fue para otra institución educativa, y yo decía ese día, el profe, hablo de la educación concretamente, el profe no se ha dado cuenta que no es lo mismo una hora en el salón de clase que una hora en Zoom. Por lo tanto, yo debería calcular, matemáticamente hablando, que si doy una hora de clase en el salón, debería dar 20 minutos en Zoom. El tiempo en Internet, el tiempo en la virtualidad es completamente diferente. No le voy a dar más cabida a eso porque eso es para un rato largo. Ese día de ese webinar fue como de 4 horas solo hablando de eso. Otro viejo camino, egos intelectualistas. Ustedes y yo estamos dándonos cuenta de cómo se desarmaron los conceptos de los dueños del conocimiento. Es decir, profesores, maestros, pedagogos, intelectuales y cualquiera de nosotros que creía que lo sabía todo, entra en el mundo de una virtualidad, de una educación de la virtualidad y se da cuenta que no lo sabemos todo. Que ya de manera chistosa se dice Dios Google, Dios a Wikipedia y por ahí parece que el príncipe YouTube y la princesa, no sé si Instagram es femenino o masculino, no importa, aquí no es cuestión de género. Solo era una burla, una caricatura para decir que ese asunto del ego intelectualista ha sido destruido como viejo camino, es decir, como vieja pedagogía, para darnos el verdadero ser del maestro. Un maestro que, como insisto, no es un maestro titulado, sino un pedagogo que enseña. Otra, seguridades, lo creíamos todo seguro. La pandemia, el COVID y en el asunto de lo pedagógico nos colocó en esa crisis, arrojados porque nos llegó de frente a las incertidumbres. Por lo tanto, es el momento del asombro, es el momento del niño, es el momento de volver otra vez sobre eso que nos viene de sorpresa y que no lo esperábamos. Otra, tiempo de producción. Miren, las lógicas de las instituciones educativas dentro y fuera han sido la lógica de la velocidad. El tiempo se mide por progreso y por competencia. Ahora hay que repensar el papel de todos, de los papás, de los compañeros de hogar, de los vecinos y del educador como tal, ustedes y yo, todos los profesionales, para pensar el tiempo de la lúdica. Es decir, ¿cómo ya dejamos la mera competencia, que es muy parecido a ego intelectualista, y el mero hecho del progreso, por un desarrollo integral del humano, que se goza y se disfruta? Porque por eso una depresión, un problema fuerte que se está dando en los escenarios ahora de teletrabajo, es que hay muchísimo más cansancio que la misma oficina, porque claro, estoy encerrado en 4 paredes, pero no me estoy disfrutando de eso, por muchas razones, o porque hay exceso de trabajo, o porque estos computadores cansan, o porque estoy simplemente girando en 1 metro cuadrado. Y otra, la dejo ahí también tentativa, lo dije cuando definí virtualidad. Una cosa es la virtualidad como medio, como tecnología, en lo que estamos en este instante viéndonos, y otra cosa son las mediaciones, o sea, la virtualización pedagógica.
Hay muchas formas, por ejemplo, de hacer evaluaciones. Kahoot es una aplicación buenísima, excelente para hacer evaluaciones de manera divertida y lúdica, haciendo preguntas y respuestas como quien quiere ser millonario con los estudiantes. Para yo otra vez volver de una manera positiva, radical, tradicional y antigua, de mandarles 10 preguntas, ya sea por Moodle o ya sea por estas aplicaciones de Google Forms, para que las respondan y saquen 0 o saquen 5. Creo que hay otras formas de hacer para poder evaluar. Esa es una pregunta, por ejemplo, de la pedagogía. Es otra pregunta ya en el escenario de lo profesional que estamos haciendo para cambiar las formas antiguas a las formas nuevas de cómo llego yo a lo integral. Muy bien. Y para ir cerrando, quiero terminar con eso que es bien importante, porque creo que aquí doy el plus, doy el valor agregado precisamente cuando hablo de valor para la misma ponencia. Es decir, si el valor es volver, volvemos con la libertad de construir. ¿Y construimos qué? Primero a nosotros mismos y luego a los demás. Eso es lo que vemos ahí en la pantalla. El valor de una pedagogía virtuosa hoy es la capacidad que tenemos de construir juntos. Nunca hubo una época, gracias a la tecnología, gracias a la virtualidad, ahí sí como medios, en la cual construyéramos juntos más que hoy, gracias a esta pandemia y gracias a este COVID. Nunca hubo más. Por ejemplo, webinars gratuitos, cursos gratuitos o una cantidad de eventos, 100, 200 personas, estamos en un simposio que de pronto posiblemente hubiese sido un poco más difícil a nivel presencial. Un asunto que nos coloca en la construcción colectiva del conocimiento, del ser y del hacer. Pero la construcción, para este caso de la pedagogía de ir y volver, se da solamente y exclusivamente si soy capaz de formarme a mí mismo. Eso es lo que significa educar. Por lo tanto, le doy fuerza a las anteriores frases de la anterior diapositiva diciendo, tenemos que estar preparados siempre para la incertidumbre. Tenemos que volver siempre a aprender. Todos estamos siempre aprendiendo. Estamos en una formación constante. Tenemos la capacidad de caminar juntos. Tenemos la capacidad para darle valor a superarnos en cada giro. Y sobre todo esta última es la más hermosa de todos. Tenemos la capacidad de reinventarnos todos los días. Y eso nos lo dio una pedagogía virtual. Y solo quiero con este gracias terminar con un minuto de José Pepe Mujica en El valor de la libertad. Bellísimo. A ver si de pronto esto nos da un cierre bien valioso para nosotros. Quisiera llegar al último viaje, como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar, sirva otra vuelta. Me gusta compartirlos. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por su disertación. Muy interesante la temática. El video me están diciendo que como que se quedó quieto. Sí, yo cerré la pantalla. Ok. Bueno, vamos a dar un espacio, no sé si los participantes quieran hacer algún tipo de preguntas. Les voy a recordar un poco las reglas de estos espacios virtuales, mantener siempre los micrófonos silenciados. Hay un espacio de pregunta un intervalo entre 5 a 10 minutos para no prolongarnos tanto porque hay más conferencistas, entonces no queremos dilatarnos en tiempos. Si alguien tiene preguntas por hacer, para eso tienen el chat donde pueden realizarlo.
Bueno, realmente es bastante interesante la temática porque yo pienso que los cambios, usted decía unas palabras muy claves, ¿no? Hay que reinventarse. Y Sí, siempre en los momentos de crisis a uno como que lo pone así como en una barrera, en un choque que lo enfrenta a uno, pero que realmente lo que lleva es a impulsarnos. No debemos como amilanarnos frente a las crisis. A veces las crisis tienden a afectarnos un poco, ¿no? Tambalearnos. Y no ha sido fácil este proceso, usted lo comentaba, o sea, los momentos en que nos encontramos en esta actividad, que hacemos nuestras actividades laborales o rutinarias a través de una pantalla, donde estamos a veces en un aula, donde no le vemos los gestos que hacen nuestros estudiantes. A veces eso hasta uno como docente en una pantalla, a veces como que uno trata, se ve impotente o muchas veces hasta se estresan esos espacios de silencio. A mí me ha pasado, de hecho, que esos espacios de silencios son casi crueles, me podría decirlo. O sea, no me gusta un sí, espacio de silencio porque no sé qué es lo que está ocurriendo detrás de esas pantallas, ¿no? Si están prestando atención, si están conectados, si están durmiendo. Uno no sabe qué es lo que está pasando detrás de la pantalla. Como también he visto otras anomalías que se presentan en las pantallas que por descuido las dejan conectadas y uno termina viendo cosas que no debe ver. Eso ha pasado mucho. sí, Por ahí veo transcurrir incluso los videos que se han hecho virales al respecto. Pero sí, sinceramente esto nos ha llevado a mirar la vida desde otra perspectiva, ¿sabes? Nosotros no, como seres humanos, el ser humano es complejo. Siempre he puesto como a dimensionar un tanto sobre lo que somos nosotros como la naturaleza humana y somos realmente complejos. Nunca estamos conformes con nada. A todo le vemos el lado negativo o el punto negro. Si vemos una pared blanca, vemos el punto negro, pero no nos detenemos a ver el contexto en sí mismo. Entonces, esto pues realmente de la pandemia y estas situaciones que transcurren nos ponen a replantearnos, a tener una perspectiva distinta de cambio, desde empezar por convivir bien con los que están dentro de nuestras casas, ¿no? Nuestras familias, porque anteriormente, bueno, cada quien se desplazaba a sus labores, al trabajo y lo demás, y se descontextualizaba un tanto de los problemas, pero es que resulta que los problemas los vivimos diariamente. así Entonces, es. tenemos que aprender cómo a sobrellevar esas situaciones que de una u otra manera pues transcurren en el hogar, en nuestro medio. Bueno, esa es como la Así es. reflexión que me ha dejado usted en torno a la temática, sobre todo ese tema, esa palabra clave que dice el valor agregado a la pedagogía. Pero yo digo que más que un valor agregado a la pedagogía, es un valor agregado a todo en su contexto, al ser mismo, al ser Así mismo. es. Porque tenemos que primeramente ser ciudadanos integrales para un saber hacer, un saber convivir, un saber desaprender. Entonces, siempre la vida es un aprender a aprender. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Con Vamos a muchísimo continuar. gusto. Bueno, aquí Miguel Andrés Acevedo en el chat hizo un comentario y dice, la virtualidad replantea las relaciones sociales y la forma en que podemos generar reflexiones sobre el mundo. Y hace una pregunta, ¿cómo podríamos continuar en un crecimiento colectivo y una construcción colectiva del conocimiento si estamos alejados del mundo físico-social y nos limitamos recibiendo solo ideas de nuestros compañeros sin una discusión? Sí, esa es una pregunta muy profunda, Miguel Andrés. Seguramente nos da para otra ponencia y para un seminario bien hermoso sobre lo social. Bueno, lo que convoca precisamente el mismo simposio. Yo solamente diría algo que me parece muy interesante y se une a la pregunta de Miguel David Cuello que la hace ahí en ese instante en el chat, ¿cierto? Algo positivo que haya traído la pandemia. Creo que las dos preguntas generan en torno a lo que yo quise colocar simple y sencillamente como una reflexión de vida y profesional para todos ustedes y continuar la reflexión en sus seres, como dice la doctora Andreina, y en sus haceres, es decir, el quehacer profesional. Yo diría, la crisis de lo pedagógico es una crisis de cómo estamos caminando. Creíamos que caminábamos con la certidumbre, que todo estaba hecho.
La pandemia nos colocó en la crisis de que no es verdad que todo está hecho. Que es decir, que en la teoría del caos, a quienes nos gustan esos temas y han leído sobre ese asunto, sabemos que todo es caótico, que no es verdad que hay orden. Que la única verdad es que todo está desordenado, pero nosotros, nuestro cerebro, eso lo estudiamos en la neuropsicología, la neuropedagogía y la neurología, lo vemos ordenado, como quien una embarazada empieza a ver embarazadas cuando está embarazada. Yo amo los gatos y el día que tuve mi primer gato, empecé a ver muchos gatos. El mundo, fenomenológicamente hablando, yo empiezo a ver cómo estoy dentro. El contenido de lo que tengo en mi cabeza es lo que me permite ver fuera. En conclusión, a la pregunta de Miguel Andrés y a la de Miguel David, ¿cómo vamos a ver la pandemia? Pues bueno, ¿qué contenido le estás metiendo a tu cabeza, a tu quehacer profesional y a tu ser? Porque somos esas tres cosas. Si yo le meto solo a mi cabeza las noticias trágicas de Facebook, YouTube y los periódicos amarillistas, pues por lo tanto la pandemia es lo peor que nos ha pasado. Pero si yo leo otros conceptos de otras personas y de otros casos en los cuales no son tan trágicos, veo la pandemia en colores, no en blanco y negro. ¿Y cómo camino? Pues mi quehacer profesional se ha reinventado. Los profes no dejamos de enseñar, solo que nos puso una pantalla enfrente. Los comerciantes no dejaron de vender, están vendiendo de otra manera. ¿Cómo nos estamos comunicando? De otras formas. Por eso digo que esto sería para otra ponencia, un seminario muy largo. Así es, doctor.